El saludo, mi nombre es Roseneita Curromero, estudiante de Comunicación Social de la UDR de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo. Para esta tarea 3 se trata sobre las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades. Este ejercicio me permitió comprender cómo las distintas formas de violencia estructural, simbólica y cotidiana se cruzan en nuestra vida diaria muchas veces sin que nos demos cuenta, afectando la manera en que nos vemos y nos sentimos. Reconocerlas me hizo entender que la violencia no siempre se expresa con golpes o gritos. También se esconde en palabras, en las normas que seguimos sin cuestionar y en estas prácticas sociales que aprendemos a aceptar como normal. Antes ya de entrar en materia, vamos a definir qué es identidad. Identidad se refiere a quién soy en relación con los demás, cómo me veo, me nombran y cómo me reconozco dentro de la sociedad. Y subjetividad es el conjunto de emociones, pensamientos, valores y experiencias que dan forma a mi manera única de ser y de actuar. Entonces, la identidad es cómo me ven los demás dentro de la sociedad y la subjetividad es cómo es mi forma de pensar y actuar. La primera violencia que estamos viendo es violencia estructural. Según Galtung 1969, la violencia estructural se refiere a las formas de daño que se producen cuando las estructuras sociales, políticas o económicas impiden que las personas satisfagan sus necesidades básicas o desarrollen plenamente su potencial. No se manifiesta de manera directa, sino que está integrado en el mismo sistema. Esta violencia se expresa en la desigualdad, la pobreza, la discriminación o la falta de acceso a oportunidades. En ella no hay un agresor visible, pero las consecuencias son reales y profundas. Gatun la considera una de las raíces del sufrimiento social. Un ejemplo puede ser que en el sistema educativo no todos tenemos el dinero para entrar a las mejores universidades, ¿no? Entonces, es una violencia de estructura porque no hay la posibilidad de que todos tengamos como las mismas oportunidades para entrar a una universidad de alto prestigio o donde sea una educación de calidad. Seguimos con la violencia simbólica. Desde otra perspectiva simbólica, desde otra perspectiva, la violencia simbólica desarrollada principalmente por Pierre, 1984, se entiende como una forma sutil y casi invisible de dominación que opera a través de los símbolos, el lenguaje y las prácticas sociales. Se manifiesta cuando las personas aceptan como normales las jerarquías y desigualdades impuestas por la cultura o las instituciones. Esta violencia no necesita de la fuerza física porque actúa desde la interiorización. Las víctimas terminan creyendo que las reglas del juego social son justas. En esencia, es una violencia que se ejerce con el consentimiento inconsciente de quienes la padecen. La violencia cotidiana se refiere a aquellas agresiones, actitudes o comportamientos que ocurren en la vida diaria, o sea que todos los días ocurren estas violencias, las cuales nosotros las llamamos que son normales, pues que incluyen gestos, palabras, burlas, exclusiones o tratos desiguales que hieren la dignidad de las personas, por ejemplo, por el color de piel, por su físico y por otras características que nos hacen diferente como a los estereotipos que la prensa, los medios de comunicación y distintas personas dicen que son normales o que todos tenemos que tener esos estereotipos para ser mujeres bonitas, hombres atractivos. Descripción del caso. Una de las experiencias más comunes para mí fue la exclusión basada en mi condición económica, porque yo vengo de una familia muy humilde y siempre pues como que no en todos los círculos sociales en el cual pues, he estado, sino pues en la mayoría sí, donde le hacen bromas o comentarios que relacionan el valor de una persona con su apariencia, la marca de ropa que usas, la estructura de tu casa, el trabajo de tus padres, el barrio donde uno vive, el origen de donde pues, uno viene, qué familia. No duele como un golpe, pero hiere igual. Es una violencia silenciosa que desgasta la autoestima y mantiene vivas las desigualdades
Y eso es muy curioso porque pues yo vengo de un hogar humilde y también vengo de un hogar indígena, entonces donde actualmente confunden mucho que por ser una indígena es pobre de recursos económicos, pero pues es una forma diferente de vivir, ¿no? Nosotros los indígenas tenemos unas cosmovisiones diferentes que pues el dinero no lo es todo y pues comparada con la estructura occidental, podría decirse, nosotros somos pobres, nos tachan mucho de pobres a nosotros los indígenas, de bajos recursos económicos. Entonces, por eso también se produce el maltrato estructural que atraviesa la vida diaria, desvaloriza a alguien por su situación económica, no solo afecta cómo se siente, sino también cómo puede pensarse y afirmarse en el mundo. Entonces, pasado a esa violencia que siempre ha persistido desde niña hasta ahora, yo pensaba que yo no podría seguir estudiando, que no podía tener un buen trabajo, una buena educación, que no podía tener ciertos privilegios que solo las personas, entre comillas, de adineradas pueden tenerlos, ¿no? Entonces pensaba que porque vengo de una familia de bajos recursos, no podía estudiar, que no habían oportunidades para mí, pero pues en el transcurso de mi vida me di cuenta que sí se puede tener las oportunidades, aunque pues de pronto no son muchas, como el sistema le abre muchas oportunidades a las personas de que tengan grandes recursos económicos, pero a nosotros pues nos disminuye las oportunidades. Pero sí hay oportunidades. Yo analizando mi caso con las lecturas de esta tarea, pues eso es lo que resumí. Mi caso tiene un amplio porcentaje de violencia simbólica como un guiño fuerte hacia a la estructural. ¿Por qué? Primero, la violencia simbólica, porque los comentarios, las burlas y esos gestos inocentes que comparan el valor de la persona con su ropa, su casa o su barrio son formas de dominación que se meten en la mente sin pedir permisos. Son sutiles, pero golpean la autoestima y moldean como una persona se ve a sí misma. Justo lo que pasa pues en mi caso, ¿no? También la violencia estructural, donde se refleja que está presente porque la desigualdad económica no aparece de la nada, ¿no? Viene de un sistema que reparte oportunidades de forma desigual y esa brecha se refuerza cuando la sociedad normaliza la idea de que vale según lo que tienes. Lo que menciona Fraser sobre el reconocimiento lo deja clarísimo. Si no te reconocen como igual, el sistema te pasa por encima todos los días. Y también tiene un poco de violencia cotidiana, porque esas bromas pueden aparecer como el escenario donde todo esto sucede, porque esas microagresiones se repiten en la vida diaria sin descanso. Pero la columna vertebral del caso es la violencia simbólica. Esa es suave, pero te toca hondo. Gracias a este curso vi con ojos críticos todo esto que está pasando, ¿no? Y que muchas personas ni siquiera lo notan, ni pues hacen caso omiso de lo que pasa. Lo toman como normales, ¿no? Ya con ese análisis estoy rompiendo pues esta cadena, ¿no? La conclusión, la violencia estructural, simbólica y cotidiana se entrelazan como un sistema que opera silencioso pero constante, moldeando la vida de las personas sin necesidad de golpes visibles. Desde las instituciones hasta los chistes inocentes, todo aporta a mantener jerarquías que ya deberían estar enterradas. Reconocer esas formas de daño es un acto de lucidez, demuestra que no es sensibilidad, es opresión normalizada. Cuando logramos ver el patrón, también podemos romper, cuestionando reglas que parecían intocables. Esta toma de conciencia no solo libera, también incomoda, porque obliga a mirar de frente lo que siempre estuvo ahí. Y justo ahí empieza la transformación. Es decidir que la dignidad ya no se negocia. Y el aprendizaje que me quedó fue que las violencias estructural, simbólica y cotidiana no siempre llegan con estruendo, ¿no? Haciendo algarabía. A veces se instala suave, casi invisible y termina moldeando quién soy sin que yo lo note. Mirando hacia atrás, entendiendo cómo ciertas palabras, gestos y normas asumidas me fueron tallando la identidad. Este curso me abrió los ojos y me mostró lo que antes
pasaba camuflado entre la rutina. Reconozco cómo influyó en mi subjetividad, pero también sé que no tengo por qué cargarlo como destino. Hoy elijo mirarme con más claridad, más fuerza y más conciencia. Muchas gracias por este curso.